La experiencia de la galería parte del conocimiento de muchos jóvenes que están haciendo un trabajo interesante, que pasan por el máster, ¿no? Nos enteramos que había una escuela, creo que en Finlandia, que tenía lo mismo, una galería y una escuela, que la galería ya tenía una identidad propia, que ya se había conseguido separar del vínculo de la escuela, y nosotros partimos de ahí, de intentar separar del vínculo de la escuela, no que fuera una galería de escuela. Lo que sí es cierto es que acudimos a artistas que salen de la escuela y que ya empiezan a tener un lenguaje propio, fuerza en su discurso, y entonces intentamos apoyarles al máximo posible. Mi función, somos un equipo de personas que va desde la dirección de la escuela hasta los montadores, con la jefa de prensa, y utilizamos todos los medios que tenemos en la escuela para apoyar la galería y la función de la galería. Nuestra intención es apoyar a artistas emergentes y ser una galería lanzadera. No queremos convertirnos de aquí a una década o 2 décadas en la galería referencia de la fotografía española. Lo que intentamos es siempre tener artistas buenos, jóvenes, que luego otras galerías nos los quiten de las manos. Bueno, yo, aparte de la dirección del máster de EFTI, llevo mi trabajo personal, que siempre estoy con ello. Ahora estoy trabajando en un nuevo trabajo que verá la luz en la primavera en Vigo, en la Galería Bacelos, y que luego, pues supongo que habrá más exposiciones con él. Hay alguna institución que parece que está interesada y que bueno, se desarrollará a lo largo del 11 y del 12 el proyecto expositivo. Y entonces yo siempre intento guardar un espacio para mí, que es el como artista, y también comisariando alguna exposición. Estamos ahora con el AECI, Rafael Liaño y yo, organizando una exposición que se itinerará por Latinoamérica, también irá a Guinea, a través de los centros culturales de España, de artistas españoles, en un proyecto de ida y vuelta, en el que traeremos también artistas latinoamericanos aquí en España, y este itinerará también el 11 y el 12. Y bueno, siempre haciendo cosas. Con la Galería Cero estoy muy ilusionado. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, yo podría estar como director artístico, que no lo tenemos todo tan marcado, ¿no? Y ahí, como director artístico, estoy ilusionado, sobre todo en ver a estos jóvenes como con un poco de apoyo. Es como si una planta la regaras, crecen, suben, potencias sus ideas, potencias sus discursos, y entonces me parece que a mí personalmente, ya te digo que estoy entusiasmado, encantado, y además que me motiva mucho personalmente, ¿no? Bueno, es complicado, a veces me resulta muy complicado, porque a veces en vez de bipolar pareces tripolar, ¿no? O sea, pero en el fondo siempre hay un amor por lo que haces, ¿no? Yo siempre la obra la he hecho desde el arrebato y desde un lugar muy propio, y me ha dado igual las modas, las tendencias, si se lleva esto, si se lleva lo otro. Esto me ha beneficiado en ocasiones y me ha perjudicado en otras, como siempre que tomas una decisión y una postura así tan marcada. Pero a mí lo que me gusta sobre todo es el hecho artístico, el de dónde nacen los discursos, y eso que decía, de la gente que tiene arrebato, la gente que trabaja en esto porque tiene una necesidad imperiosa de hacerlo, y no está pensando ni en el dinero, ni está pensando en el negocio, ni en el marketing, ni nada de eso. Y entonces, pues bueno, yo creo que por mis cualidades, en las que siempre ando proponiendo cosas por aquí y por allá, pues fue surgiendo lo de comisario un poco paralelamente, ¿no? Porque de repente yo hacía algo con una institución y yo siempre les decía, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? Hay una idea que subyace por ahí, que tal, hay un discurso que está ahí, y me decían, ¿por qué no lo haces tú? Y la primera vez que me lo dijeron me asusté y dije, no voy a ser capaz. Y luego pues fui siendo capaz, y he hecho cosas para el Ministerio de Cultura, para el Cervantes, he hecho cosas para el AECI. Tampoco es que me dedique plenamente a ello, pero cuando surge la oportunidad y sobre todo puedo apoyar a gente joven, siempre me gusta hacer proyectos en los que se mezclen personas con nombre, que son los que apoyan el proyecto institucionalmente, luego con nuevos descubrimientos, con gente joven, emergentes,
que realmente desde la posición que tengo ahora es lo que más, creo que es lo que mejor puedo hacer. Pues en realidad no, referencias de artistas no te creas que tengo muchas. Siempre he sido un poco outsider, un poco he estado a mi aire, y por eso te decía que a veces eso me ha complicado mucho la vida, porque es como si estuvieras fuera de mercado a veces, ¿no? Pero por otro lado te sientes respetado, ¿no? De repente llegan alumnos de facultades de Bellas Artes que han estudiado mi trabajo o que siguen mi trabajo. A mí me han pasado cosas como, han dicho, yo soy artista porque cuando era pequeño veía tus obras y yo decía, quiero ser como este tío, ¿no? Y eso a mí me parece, no sé, como una motivación importante. Pero al margen de esas cosas que pertenecen al terreno de los egos y de las vanidades, pues mira, yo he dicho una cosa muchas veces que a veces se me ha entendido incluso mal, ¿no? Y decía, la de dinero que me he ahorrado yo en psiquiatras por haber hecho lo que he hecho, ¿no? Yo creo que viene todo de un subconsciente, ¿no? Del subconsciente, que yo he dejado escuchar la voz al subconsciente y he jugado con ello, ¿no? He jugado con ello y he disfrutado mucho con ello. Y no solo tener referencias, luego con el tiempo, y sobre todo cuando llega la era de la información global, la era de internet y esto, empiezan a aparecer artistas que podemos estar en la misma onda, ¿no? Conocí a Liliana Porter cuando trabajábamos con muñequitos y nos reímos un día porque estábamos hablando y resulta que habíamos comprado en la misma tienda de San José de Costa Rica los mismos muñecos en un momento dado, sobre todo parejas de novios, y habíamos utilizado los dos el mismo elemento, ella viviendo en Nueva York y yo viviendo en Madrid, ¿no? Pero bueno, ya son cosas anecdóticas. Bueno, me gusta provocar, siempre, ahora la provocación es muy difícil, hacer provocación ahora, y ya con mi edad es dificilísimo, pero cuando era joven hacía unas fotos muy raras, en que estaba transgrediendo todas las normas de la fotografía. Todo el mundo, pero básicamente todo el mundo me decía que por qué no hacía blanco y negro, luego me decían que por qué no hacía fotos a personas, que yo no hacía fotos a personas, como si fueran los grandes valores, ¿no? Personas y blanco y negro. Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, que no está metido en estos medios, que no conoce el negocio del arte, el mundo del arte, los discursos del arte, y dicen, ¿qué tipo de fotos haces tú? Yo siempre contesto lo mismo, digo, fotos muy raras, y es la mejor manera de definirlas. Bueno, ten en cuenta que yo vengo, cuando muere Franco yo tengo 18 años, y yo ya me había enterado de lo que era la dictadura y lo que era el franquismo y lo que era la represión que está en todos los... O sea, con 18 años ya llevas unos años que piensas en el sexo y piensas en cosas y todas las barbaridades que te dijeron de cómo tenías que vivir eso, ¿no? Vi lo que era la represión de las libertades y todo, y era como tiempos de blanco y negro, no sé, es como si España no tuviera color y hubiera una tristeza, como en todos los países donde hay dictaduras siempre hay como una tristeza de la falta de algo, que es la falta de libertad en esencia y de sentirse libre. Y entonces yo el color, cuando hice color por primera vez, dije, esto es lo mío, por varias razones, porque era diferente y porque me sentía más libre con él. Y no tenía referencias de color, porque casi toda la fotografía que se hacía era en blanco y negro. Entonces yo me inventaba el color, me inventaba cómo hacer fotos de color. Era una España sin apenas información, por otra parte. Y entonces eso creó como un cataclismo, ¿no? Yo he trabajado muchos años en analógico, ten en cuenta que va a hacer 30 años que llevo haciendo fotos y exposiciones. Y he trabajado muchos años en analógico hasta que llegó lo digital, pero ya con una capacidad de archivo y de resolución más grande, ¿no? Porque mis fotos ya eran grandes, y se necesitaba bastante peso. Y yo estoy encantado con lo digital porque a mí, cuando hacía analógico, yo siempre he trabajado muy al borde de los límites técnicos. Entonces eso significaba que una fotografía mía, el laboratorio a mí me sacaba un 60, un 70% de la imagen. A veces me han sacado más algún laboratorista después de mucho esfuerzo. Entonces, cuando he descubierto lo digital, yo controlaba casi al 100% todo el proceso de la imagen, y el resultado que sale de una copia mía casi está controlado por mí todo el rato. No tiene que interpretarme la diapositiva a nadie. Y eso, por eso estoy encantado con lo digital y porque me facilita mucho las cosas, desde luego. Bueno, yo creo que ese es un error, porque, a ver, la crisis lo que intenta, hay galerías y artistas que intentan agradar al mercado, buscar un mercado más fácil, ¿no? Y bajan el tono. En el último arco se vio, ¿no? Se veía como habían bajado el tono mucho.
A mí me parece que es un error. Yo creo que lo que el artista tiene que ir a sus cuarteles de invierno, concentrarse ahí y a trabajar y a salir con posturas más radicales. Las crisis evidencian muchas cosas, evidencian la inestabilidad de los sistemas y ha evidenciado en esta crisis quiénes son los que se quedan con el dinero. El dinero es como la energía, ni se crea ni se destruye. Pasa de unas manos a otras y con toda crisis hay algunos que se hacen multimillonarios. Y que la crisis es debido a que algunos han especulado más de la cuenta, o sea, y que han desajustado los mercados. Entonces esto es algo parecido. Yo creo que los artistas deben ir ahí, deben estar, deben pisar el mundo, deben observarlo y traducirlo a través de sus obras y yo creo que tienen que tomar posturas más radicales. Y los que tomen posturas más serias, más radicales y más concentradas son los que después de la crisis tendrán su hueco. Los que han amanerado su discurso y lo han bajado para ver si agradan y a ver si venden alguna cosa más, pues al final se habrán quedado, entre comillas, y siempre poniendo las palabras muy en cuarentena, como unos vendidos. O sea que, y además es que no venden, tampoco venden. La obra que quiere el comprador bueno, el comprador, es una obra que tenga raza, como se decía antes, ¿no? Que tenga garra, que tenga fuerza, que tenga trascendencia. Y la obra que se adapta a un mercado fácil acaba convirtiéndose en una obra comprada como la que decíamos siempre, la obra de tienda de muebles, ¿no? El cuadro de tienda de muebles, que es un poco más allá del tienda de muebles, pero al fin y al cabo es una obra que lo único que pretende es ser decorativa, agradar, gustar a mucha gente, si no es a este, a ver si le gusta a otro, y yo creo que las crisis están para coger el toro por los cuernos.